Ese dolor en el dedo gordo que se le pone rígido, que no puede usted ni caminar, ponga la atención, porque aquí tenemos al doctor Willy Bolaños Quesada, especialista en ortopedia y traumatología. Doctor, bienvenido. Gracias, Ítalo. Buenos días y buenos días a todos los y las televidentes. ¿Qué hacemos con este dolor, doctor? Pues fíjense que es muy interesante esta patología porque todo lo que duele, desde los metatarsianos hasta los dedos, se llama metatarsalgia. Y esta es la segunda entidad más frecuente de dolor o de metatarsalgia, siendo la primera lo que conocemos como juanete. Y es muy frecuente. Lo que sucede es que no se le conoce tanto con el propio diagnóstico de alus rígidos o de dedo gordo rígido, pero sí se presenta. Lo vamos a tener tanto en pacientes que practican deporte o que tienen un traumatismo en el deporte, como en pacientes que utilizan calzados inadecuados o que les ocurre algún traumatismo. Doctor, que no sea por deporte. ¿Qué lo detona realmente esto? Bueno, lo primero que vamos a tener es molestias. A veces el detonante es un trauma. Que pegó el dedo ahí. Sin embargo, estamos hablando de un traumatismo importante. Sin embargo, a veces no es un traumatismo, sino la persistencia de un microtrauma, como puede ocurrir, por ejemplo, en la utilización persistente del tacón alto, famoso que siempre hablamos los ortopedistas en las mujeres. O, por ejemplo, ocurre mucho en algunos atletas o deportistas que tienen que practicar mucho lo que se llama el despegue del dedo en el salto, el paso, ¿verdad? En las carreras, en el mismo fútbol. Ahora, en estos deportes, algunos de choque, como el fútbol, puede ocurrir por un traumatismo como es un majonazo o como es un trabonazo, en donde el mecanismo hace que el dedo se vaya hacia atrás. Ahora vamos a ver otras imágenes. Doctor, ¿por qué se pone rígido? ¿Por qué se pone rígido y usted siente como que no se le mueve el dedo? Bueno, esta es la imagen de una radiografía del pie izquierdo de un paciente a quien tuve yo que operarlo porque llegamos al proceso de alus rígidos. Con esto quiero decir que lo que se quiere es prevenir que el paciente llegue al alus rígidos o el dedo gordo rígido desde el principio, cuando ocurre el mecanismo del trauma o cuando el paciente empieza a tener la sintomatología de dolor en esta zona. Si ustedes pueden apreciar en esta radiografía, hay una serie de calcificaciones que se ven acá en esta articulación que impiden que ese dedo se pueda mover. O sea, primero ese dedo no va a poder hacer siquiera la mitad de todo el arco que tiene que hacer y por último no lo puede hacer hacia arriba. Y esos mecanismos y ese movimiento se necesita no solo para caminar, sino con mucho más razón para el deporte. ¿En qué momento usted dice, doctor, esto hay que operarlo? Bueno, en el momento que el paciente le consulta a uno porque ya no puede usar calzado, no puede caminar, siquiera caminar, y si hace deporte, mucho menos puede practicar ningún deporte. El dolor es importante y a veces se confunde con que es un juanete. Y repito, eso es algo, una entidad diferente. Segundo, a veces se confunde también con los casos de gota y tampoco tiene que ver. Sin embargo, los pacientes que padecen gota podrían llegar a tener un alus rígidos. Doctor, ¿qué examen hay que hacer para diagnosticar este mal? Bueno, primero, el paciente es el primero que se va a quejar porque tiene un dolor en la articulación. Al principio es leve, empieza a molestarle cuando se pone el calzado, principalmente cuando se levanta en la mañana. Luego puede manifestarlo cuando practica deporte, cuando corre, cuando hace alguna actividad física. Y empieza a manifestar no solo los síntomas, sino ya un proceso inflamatorio que se va a dar en la zona y por la cual debería consultar para prevenir que llegue al proceso degenerativo de la articulación. Cuando ya el cartílago sufre, se van haciendo calcificaciones y entra en ese alus rígidos que muchas veces el tratamiento solo es quirúrgico. Tocaba usted un tema muy importante, doctor, que uno se levanta y dice, es que tengo como un toquecito en el dedo. ¿Ese toquecito puede ir en aumento hasta no poder llegar a hacer esto, doctor? Sí, esto es para representar que lo vemos mucho en los deportistas. Primero, se debe utilizar el calzado adecuado y cuando se tienen traumatismos o cuando el proceso se va dando paulatinamente en el tiempo, pues se debe consultar a tiempo.
Ese movimiento precisamente es el que le va a dar las manifestaciones al paciente y uno debe prevenirlo utilizando los tratamientos previo estudio y previa consulta y valoración del paciente para saber si estamos ante un hallux rígidos. Al principio no se va a ver nada en una radiografía. Básicamente el diagnóstico va a ser clínico por las manifestaciones del paciente. Y hay que recordar que no necesariamente tiene que tenerse un juanete para padecer esto. Segundo, pueden haber otras patologías alrededor de esa articulación que pueden también producir síntomas como estos. Doctor, caminemos hacia la modelo porque son miles de mujeres que usan tacones, se ven elegantes, se les ve lindo porte, pero doctor, todo el peso sobrecae. ¿Dónde es? Los ortopedistas siempre caemos un poco mal o mucho porque siempre andamos criticando a las mujeres respecto a que usen tacón alto. Sin embargo, ellas se ven muy lindas y se ven muy bellas usando el tacón alto. La verdad es que es una forma de vestir muy elegante y que les va muy bien. Sin embargo, como ortopedista uno piensa en el dolor y todo lo que sufren las articulaciones, como dije antes, que van a provocarme una metatarsalgia. Aquí podemos ver el ángulo que se produce con el tacón alto, porque por fuerza, al apoyar, las fuerzas van a estar concentradas en esta zona. Ahí es donde apoyan, justamente aquí, doctor. Si además la conformación del pie, porque se ha descrito que el hallux rígidos y el hallux valgus también, o sea, el juanete y el dedo gordo rígido, tiene que ver con la conformación de que el paciente presente un dedo gordo más largo. Y esto lleva a que haya cambios en la biomecánica de esta articulación. Al tener tantas fuerzas y estar utilizando el tacón alto durante determinado número de horas al día, todo el tiempo para trabajar, para caminar o para correr porque ya llegó tarde al trabajo, imagínese todo lo que sufre esa articulación. Doctor, este es un tacón de punta. Hay un tacón de plataforma en el que descansa un poquito más, pero es igual de malo, llamémoslo así. Quizás el de plataforma o el de tacón más ancho protege un poco de las fuerzas que actúan en esa articulación. Al final siempre hay un exceso de fuerza en esa zona. Pero sí, el de plataforma o tacón chino creo que se le llama, o el tacón más ancho protege un poquito más para que esas articulaciones no tengan tanta presión. Básicamente es la altura, pero a la altura del zapato tenemos que agregarle la morfología que tenga el pie. No todos sufren lo mismo y pueden haber mujeres que han usado tacón alto toda su vida y no llegan a padecer nada. Pero probablemente no hay otros factores externos como por ejemplo es una paciente que practica deporte, que no tiene sobrepeso y eso también influye. Doctor, ¿cuál sería la consecuencia si ella tuviera ese dolor aquí y sigue usando tacones día tras día? Probablemente si ella consulta porque tenga el dolor ahí, se le va a aconsejar hacer eso. Algunas pues pueden hacernos caso un poquito, pero otras siguen con el tacón alto. Obviamente que ahí se le evalúa clínicamente, digamos que no tenemos ya todas las manifestaciones de un hallux rígidos y entonces se le va a dar un tratamiento que puede ser con antiinflamatorios locales, inyectados, tomados y también hay algunas férulas o plantillas que se usan para prevenir eso. Difícil es usarlos cuando usan tacón alto, más si es abierto, me refiero a férulas y plantillas. Pero es una de las posibilidades de tratamiento inicial. Doctor, le agradezco mucho y gracias también a nuestra modelo. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Vamos a ir a un